ignacianas, muy buenos días. Las enfermedades forman parte de la humanidad de manera intrínseca. A medida que una población iba aumentando, cuando llegaba una enfermedad afectaba varias regiones del planeta, las cuales transformaban la sociedad en las que aparecían. Por tal motivo, los estudiantes de grado 603 nos recordarán las pandemias más letales que ha sufrido la humanidad a través de los años. Disfrútenlo. Buenas tardes, mi nombre es Amy Natalia Cortés Jiménez, soy del curso 603 y hoy les vengo a hablar sobre qué es el tifus y el origen de esta pandemia. El tifus es una infección producida por piojos, garrapatas, ácaros y pulgas. Esta infección se transmite por la picadura de los insectos mencionados anteriormente. Estos son transportadores de microorganismos, por lo cual cuando pican dejan bacterias en la zona. De modo que si una persona rasca la zona afectada, está abriendo los poros, y esto permitirá que las bacterias entren al organismo y se multipliquen. Los síntomas varían según el tipo de tifus que contraiga la persona. Sin embargo, los más comunes son fiebre, erupción cutánea, es decir, pequeñas o grandes ronchas alrededor del cuerpo, tos seca, delirio, dolor de cabeza, náuseas y vómito. El tifus epidémico es una enfermedad producida por rickettsias, cuyo microorganismo causal es el Rickettsia prowazekii y se transmite por los piojos. Son un tipo de bacteria que puede vivir solo dentro de las células de otros organismos, así que sí o sí deben picar. El tifus murino es transmitido por la pulga Xenopsilia cheopis, que ataca al humano a partir de su convivencia con los roedores. El tifus epidémico es transmitido por el piojo Pediculus humanus y está asociado a guerras donde existen agrupamientos prolongados de personas con dificultades para la higiene. Por esto fue posible que el tifus se convirtiera en una gran pandemia, puesto que en estas épocas las personas no contaban con una higiene. Espero que hayan entendido qué es el tifus y qué lo convirtió en una pandemia. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es María Camila Bernal Rodríguez, pertenezco al grado 603 y hoy vengo a hablarles sobre cómo se contagia el tifus y cuál es su prevención. El tifus es contagiado a través de algunos animales o insectos. Algunos de ellos son las pulgas, los piojos, las garrapatas, entre otros. Estos se infectan cuando pican a otro animal, como perros, gatos, zarigüeyas o ratas. Existen distintos tipos de tifus, de los cuales el más mortal es el tifus murino, que es el transmitido por pulgas. Causa alguna enfermedad grave o puede afectar algunos órganos, como los pulmones, el cerebro, el hígado, entre otros. La manera más eficaz de prevenir esta enfermedad es vacunándonos contra ella. Hay una vacuna especial para el tifus murino, la cual es la doxiciclina, recomendable que se aplique cuando recién empiecen los síntomas para prevenir futuros daños. Otras cosas que podemos hacer para prevenir el tifus es teniendo una buena higiene personal, manteniendo una distancia contra estos animales o insectos, mantener a nuestras mascotas sin pulgas o estos insectos y protegernos de las picaduras de los pulgas, piojos, garrapatas, entre otros. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Quintero y a continuación voy a realizar una breve explicación sobre los impactos y las consecuencias del tifus. A lo largo de la historia se han presentado varios brotes de tifus en el mundo, y un claro ejemplo de esto es el pico de muerte ocasionado por esta pandemia que ocurrió durante las guerras napoleónicas, causando aproximadamente 100.000 muertes. Algunos de los departamentos más afectados por esta pandemia son Caldas, Sucre, Risaralda y Amazonas. Buenos días, mi nombre es Kevin Santiago Garzón González. Hoy les vengo a exponer sobre qué es el tifus. El tifus epidémico es una enfermedad cuyo microorganismo es la Rickettsia. Esta enfermedad se puede contagiar por medio de los piojos corporales
y los síntomas de esta enfermedad son la fiebre, el cansancio extremo y dolor de cabeza intenso. Y la vacuna se creó casi por toda Asia y por toda Europa, ya que ahí eran los lugares con más contagiados y se creó ahí una vacuna menos peligrosa y más barata para la gente. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, soy Nicolás García Henao. Hoy les voy a hablar cómo surgió el tifus. Ese tipo de virus lo portaban los artrópodos, como las pulgas, los piojos, los chinches y etc. Lo pueden transmitir por medio de picaduras dejando marcas en la piel. Y estas se transportan por medio de los animales, en este caso daré como ejemplo la rata, que se podía movilizar por medio de las calles y contagiar fácilmente a las personas. Este animal era un transportador fácil, ya que en ese tiempo carecen de higiene y el contagio era mayor. Muchas gracias por tu atención. Ahora hablará mi compañero. Buen día, soy Nicolás Santiago Díaz Ariza del curso 603 y hoy os voy a demostrar qué causa la tifus en el cuerpo humano. Pero antes les voy a presentar qué es la tifus. Bueno, la tifus es una bacteria llamada Rickettsia typhi que infecta a las garrapatas y las cuales nos causan unas erupciones, las cuales si nos rascamos, pues nos causan ronchas y pues nos salen sangre. También causa dolor de cabeza, fiebre alta, afecta también al pulmón, al riñón y nos causa también dolor articular, además de los músculos y el hígado y el miocardio, que es la pared celular del corazón. Y espero que les haya gustado esta presentación. Buenos días, mi nombre es Joa Santiago Rodríguez Corredor y el día de hoy les vengo a hablar sobre qué es la peste negra y qué partes del cuerpo afecta. La peste negra es la pandemia más letal que el mundo ha conocido. Ocurrió en el siglo XIV entre los años 1347 y 1353. Esta pandemia se propagó desde Eurasia hasta el resto del mundo. Las partes del cuerpo que afectaban eran los ganglios linfáticos bubones, de las axilas, el cuello y la ingle. Pero cuando lograba entrar a los pulmones, era una propagación segura de la bacteria, como ocurre hoy en día con el coronavirus, y también una muerte segura para el individuo. A continuación les viene a hablar otro de mis compañeros. Gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Dylan Santiago Freire Gil y les vengo a presentar mi cartelera de proyectos. Me correspondió la pregunta de cómo vivían las personas durante la peste negra. Las personas en esta época no solían lavarse las manos, habitaban siempre estar con la ropa varios días. Convivían con personas en un hogar de una sola habitación, lo cual acumulaba malos olores. De tantos malos olores y mugredad en la calle, se fue creando un virus que más adelante fue conocido como la peste negra. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Johan Santiago Beltrán y vengo a presentar mi cartelera sobre la peste negra. La pregunta que me correspondió fue cómo se contagian. Esta se propagaba por medio de las ratas. Cuando las pulgas picaban a las ratas, las pulgas portaban esta enfermedad y al picar a los humanos se contagiaban. Esta pandemia surgió en el siglo XIV y llevó muchas víctimas. La parte donde más se expandió fue en la Europa. Gracias. Y la razón por la que investigamos sobre la peste negra es para que las personas tuvieran un mayor conocimiento sobre ella, cómo se propagó, cómo vivían, debido a quienes se propagaron y cómo los animales que la propagaban consiguieron esa bacteria. Hola, mi nombre es Juan Felipe Forero Reina, somos del grado 603. Nuestro tema corresponde a la peste negra. ¿Cómo se propaga la peste negra? Se propagó gracias a los roedores como las ratas. Portan esta enfermedad, se propaga por medio de sus pulgas. Las personas pueden contraer la peste negra cuando son picadas por una pulga que porta
la bacteria de esta enfermedad a partir de un roedor infectado. Muchas gracias. Ahora empiezo con las partes más afectadas del cuerpo humano. Principalmente fueron en los pulmones y después fueron afectando la parte del cuello y en las axilas. Muchas gracias. Mi nombre es Nicole Estefani Prada Álvarez. El tema que nos correspondió fue la peste negra. ¿Qué es la peste negra? Es una enfermedad la cual fue causada por la bacteria Yersinia pestis. Se desarrolló en el siglo XIV en los años de 1347 a 1353. Fue la pandemia más devastadora de la humanidad, dejando como saldo más de 70 millones de personas fallecidas. Causas. Los roedores portaban esta enfermedad en sus pulgas. Las personas podían contraer esta enfermedad cuando eran picadas por una pulga o cuando tenían contacto con un animal que contraía esta enfermedad. Síntomas: dolor de abdomen y músculos, tos con sangre, fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Emily Mariana Gallego Gomán, de curso 603. Las prevenciones de la peste negra eran no tener contacto físico con una persona infectada, no manipular cadáveres de animales y no consumir animales salvajes. No existe una cura específica para esta enfermedad, pero existió un método para combatirla, que era la mitosanitaria, como la cal viva. Mi nombre es Elkin Alejandro Bernal Cubillos, del grado 603, y hoy junto a mi grupo venimos a exponer acerca de la viruela. Mi grupo está conformado por Elaine Bolívar, Miguel Ángel Pita y yo. En este caso yo les vengo a exponer qué es la viruela y cómo afectó a la humanidad. La viruela es una enfermedad contagiosa e infecciosa que se caracterizaba por dar fiebre y crear ampollas de pus, aquí representadas a partir de esta maqueta. ¿Cómo afectó a la humanidad? Esta afectó bastante si hablamos de muertes y contagios, ya que acabó con un 40% de la población de Europa y la tasa de mortalidad era de un 30%. Esta era elevada a los bebés de 3 a 4 años. Gracias por su atención. Sigue mi compañera Elaine Bolívar. Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Elaine Bolívar González y soy del curso 603. Hoy les vengo a decir en qué partes del cuerpo afectó. Bueno, la viruela afectó en la cara, brazos, pechos, piernas, en todo tipo de partes, dejando marcas o ronchas en todo el cuerpo. ¿Quién creó la vacuna? Bueno, la vacuna es una idea venida de la antigua medicina oriental, pero el primer que usó la ciencia para prevenir una enfermedad en lugar de curarla fue el médico inglés Edward Jenner, que desarrolló la primera vacuna en la historia en 1796. ¿Cuándo se dejó de poner la vacuna? Bueno, se dejó de poner en 1980. Muchas gracias y a continuación va mi compañero Miguel Pita. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel García Pita, del curso 603. El día de hoy les vengo a hablar contagio y síntomas. Contagio: directamente una persona a otra, por un abrazo, utensilios que haya probado el paciente con el virus, por saliva. Síntomas: dolor de cabeza, dolor de espalda, salpullido en la cara, en los brazos, en las manos y en las piernas. Vómito. La viruela tiene 3 fases: precursión, erupción e incubación. Se debe que tratar la fiebre por medicamentos y hidratarse. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gilles Roncancio, del grado 603, y hoy mi compañera Elina Naranjo y mi compañero Samer Pinilla venimos a exponerle sobre la viruela. ¿Qué es la viruela? Es una enfermedad infecciosa grave y contagiosa con alto riesgo de muerte. La viruela fue erradicada en el año 1980 por una campaña de vacunación para no ocasionar más muertes en el mundo. Su origen: según los historiadores, la viruela apareció 10.000 años antes de Cristo.
en África del Noreste. De allí se extendió a la India y en Europa fue introducida entre los quintos y séptimos siglos. Acá podemos ver, digamos que una imagen del humano cuando se está empezando a enfermar, y pues podemos acá ver, digamos que los punticos rojos, que esta es la causa de la enfermedad. Muchas gracias, y a continuación mi compañera Eileen les muestra lo siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Eileen y vengo a presentarles algunas causas y síntomas de la viruela. Sus primeras causas son contacto con personas contagiadas, aire contaminado con el virus y tocar objetos y ropa contagiada. Contacto con personas contagiadas es cuando estamos en un mismo lugar con personas que ya tienen el virus o tocamos objetos que ya están contaminados. Sus síntomas son fiebre, cansancio, dolor de cabeza, dolor de espalda, ampollas y manchas rojas. Después de las manchas rojas siguen costras que al caerse quedan cicatrices. Gracias. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Samuel Pinilla y les vengo a presentar cómo la gente reaccionó hacia la pandemia de la viruela. Bueno, todo empezó en 1980, donde se radicó que la viruela era natural hacia todo el mundo. Esta se pasaba por medio de los caballos. Se transmitía por medio de personas que ya tenían este virus. La persona que no tenía este virus se contagiaba por medio del contacto con esa persona, por medio de saliva y muchas cosas demás. La gente, al saber esto, se resguardó en sus casas muy seguramente y se quedó ahí hasta que surgió una vacuna que ya podía combatir contra el virus. Esta fue toda nuestra presentación. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Iván José Pinilla Cabra del curso 603. Hoy les vengo a hablar sobre qué es la peste bubónica junto con mis compañeros Johan Rangel y Jorge Trujillo. Esta pandemia surgió en el siglo XIV. Esta pandemia fue contagiada por pulgas y ratas infectadas por la bacteria Yersinia pestis. Muchas gracias, y a continuación van a ver el video de Johan Rangel. Buenos días, mi nombre es Johan Steven Rangel Zuluaga, soy del grado 603 del Colegio Gimnasio Moderno Robinson Crusoe. Hoy les voy a exponer mi proyecto junto a mis compañeros José Faiber Trujillo y Evan Joseph Pinilla. La pulga es infectada por el virus. Segundo, la pulga muerde al humano. La pulga muerde al humano infectándole el virus. Tercero, aquí están los vasos sanguíneos. Y después, lo azul es el virus infectando al cuerpo humano. Cuarto, la persona contagia a la otra persona por medio de cualquier cosa, objetos, tos o estornudos, etc. Y quinto, la persona infectada ya después de un progreso ya no puede hacer nada, ya que el virus infectó todo su cuerpo. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es José Faiber Trujillo Sousa, del curso 603. Hoy, acompañado de mis compañeros del grupo, Eva Pinilla y Johan Rangel, les venimos a presentar nuestro trabajo de investigación. En este caso, yo voy a responder preguntas sobre esta epidemia. La pregunta será: ¿qué partes del cuerpo son las más afectadas? A continuación mostraré un gráfico presentado en la pantalla. Como vemos en el gráfico, podemos ver que las partes que más están afectadas son la zona pulmonar, la zona de la tráquea y extremidades como brazos y piernas. Los pulmones contraerán enfermedades como dificultades para respirar, acompañado de tos seca. Las extremidades comenzarán a sentir un fuerte hormigueo hasta el punto de no el contagiado no pueda ni sentirlas ni moverlas. Nuestro grupo esperamos haber explicado muy bien y que hayan entendido sobre la peste bubónica. Hola, mi nombre es Sofía Cepeda Zamudio. Mi grupo está conformado por Ángela Leguiza, Manuel de la Barrera. Mi curso es 603.
El tema que me corresponde es la plaga Justiniana. La plaga Justiniana fue una pandemia que afectó al Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, incluyendo la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África entre los años 541 y 549. ¿Cuál fue la historia? La pandemia fue recurrente en el entorno a los puertos del mar Mediterráneo, causando un gran impacto de la historia de Europa. Historiadores modernos le dieron su nombre en referencia al Imperio Bizantino Justiniano. El impacto sociocultural de la plaga en el periodo de Justiniano ha sido comparado con la peste negra. La vacuna fue un medicamento casero porque en estas épocas no había hospitales ni medicinas. Era una vacuna llena de hierbas, plantas y esa vacuna fue la que hicieron por medio de recetas caseras. La vacuna fue un remedio casero que lo aplicaban con un palito en la herida donde la garrapata picaba y eso podía hacerlo morir. A veces podía sobrevivir y a veces no. Muchas gracias por su atención. Siguiente es mi compañera. Buen día, mi nombre es Ángela Jiménez Leguizamón, soy del curso 603 y como ve a mí me tocó causas de la plaga del Justiniano. Pues la causa más aceptada a través de la historia de la pandemia es la peste bubónica, que posteriormente también causaría la pandemia llamada peste negra en el siglo XIV. Normalmente la plaga se transmite de las ratas a los humanos y algunas veces entre humanos. Dependiendo del contagio, tenemos una variante de peste bubónica u otra. En general, todos los mamíferos pueden traer la enfermedad, siendo los hombres, los gatos y algunos roedores más susceptibles de contraerla, mientras otros, como los perros, son más resistentes. Este primer brote de la peste bubónica afectaría, como hemos visto, a variantes partes de Europa, África y Asia. Desde el año 541 al año 750, posteriormente desaparecería en Europa sin saberse cuáles fueron las causas de su desaparición. Nuevamente en el siglo XIV vuelve a aparecer la peste negra. Muchas gracias y buen día. Buenas tardes, mi nombre es Carol de la Barrera Caldera, soy del curso 603 y mi grupo está conformado con Carol Cepeda y Ángela Leguizamón. La primera pregunta dice, ¿cuántos muertos dejó la plaga de Justiniano? 40 millones de muertos dejó la plaga de Justiniano en toda la historia. La segunda pregunta dice, ¿dónde se originó la plaga de Justiniano? Se creó en la bacteria de las primeras 3 grandes pandemias. Se originó en la antigua Unión Asia Central y Soviética. Listo. Acá está un dibujo de la plaga de Justiniano. Y hoy les voy a informar acerca de la gripe española. Mi grupo está conformado por Andrés Ruiz, Laura Vega y yo, Santiago Rodríguez. Bueno, como se podemos observar los lugares en los que más habita el virus, que son la nariz, los pulmones y el hígado. Las bolitas negras son el virus, afectando todo el sistema nervioso del cuerpo y disminuyendo las probabilidades de vida. Gracias por su atención. Proseguimos con mi compañero Andrés Ruiz. Hola, hoy les voy a hablar sobre la gripe española. Les voy a decir cómo empezó, países afectados y cómo terminó. Empezó antes de 1918 por la adquisición de material genético de un virus de la gripe aviar por el virus H1, que ya estaba circulando en los humanos entre 10 y 15 años. Países afectados fueron India, Gran Bretaña, España, Estados Unidos y Argentina. El más afectado fue India, con 17 millones de muertes.
terminó en el verano de 1920 por sí sola. Muchas gracias, sigue mi compañera Laura Vega. Buenos días, mi nombre es Laura Sofía Vega. El tema que nos tocó fue sobre la gripe española. En este caso yo voy a hablar sobre la vacuna. Los que crearon la vacuna fueron los científicos del CDC, que fueron Mount Sinai, Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas. La vacuna también induce anticuerpos que pueden ser ratones y humanos, que ya no eran tantos privilegios de que se contagiaran. Buenos días, mi nombre es Dana Sofía Silva Jiménez. Mi grupo está conformado por Juan Andrés Castellanos y Matías Niño del grupo 603. Hoy les venimos a exponer sobre la gripe española. Fue una pandemia causada por la gripe tipo A en H1N1. Fue originada en España y inició en febrero de 1918 y terminó en abril de 1920. Esta pandemia fue la más devastadora de la historia, ya que murieron más de 50.000 millones de personas y se contagiaron más de 500.000 millones de personas. Esta pandemia afectó la parte social, cultural y económica, jóvenes, niños y adultos. Este representa a los doctores llamados doctor de la peste. Era un abrigo largo de cuero, usaban guantes, botas y una mascarilla. En su punta tenían hierbas curativas. Muchas gracias. Le doy la palabra a mi compañero Juan Castellanos. Buenos días, queridas profesoras y compañeros. Hoy les vengo a exponer cuáles son los síntomas y cómo evitar el contagio de la gripe española. Los síntomas es dolor de garganta, fiebre, fatiga, dolor de cabeza y dolor muscular y mucosidad. ¿Cómo evitan el contagio? Primero lavan sus manos frecuentemente con agua y con jabón el tiempo necesario. El segundo es evitar el contacto directo con enfermos o con estos síntomas. El tercero es no compartían sus útiles escolares, sus vasos ni sus cubiertos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Matías Niño y les vengo a exponer sobre la gripe española. ¿Qué es la gripe española? La gripe española fue una epidemia severa que surgió entre 1817 China y 1818 Francia. Esto afirmó que los primeros casos fue el 4 de marzo en la base militar Rhode Island en 1818. ¿Qué síntomas tenía? Los síntomas eran dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de todo el cuerpo, fiebre y gripa. ¿Qué hicieron los presidentes de los países por el mundo? Lo que hicieron es, lo primero que hicieron fue que todos tenían que usar mascarillas. Lo segundo que hicieron fue todos en cuarentena y lo tercero que hicieron es que nadie se podía compartir algo. O sea, por ejemplo, en los colegios no se podían compartir los lápices, tenían que estar en cuarentena total. Gracias por su atención.